¿Te has preguntado si este tipo de infladores, mini compresores, mini bombas de aire portátiles funcionan? Pues bueno, déjame platicarte un poquito de lo que es mi experiencia y mi opinión acerca de lo que son estas bombas de aire portátiles, o no sé cómo las quieras ver tú. Pues bueno, directamente en este video cuento con lo que es esta bomba de aire o este mini compresor o esta mini bomba automática portátil. Su funcionamiento es bastante óptimo, sí funciona para, bueno, si te has preguntado si funciona para inflar las llantas de tu auto, de tu bicicleta, de tu motocicleta, sí funciona, pero hay bastantes cuestiones que te debo de platicar para que tú tengas en consideración por si estás pensando en comprar uno o no. Directamente en lo que son tiendas como lo es Mercado Libre, AliExpress, Amazon, lo que tú quieras, puedes encontrar diferentes modelos. Tengo este modelo que está aquí en pantalla, que es este, solamente cuenta con lo que es la opción de inflar, que pues tiene su boquilla, su conector para ponerlo en tu llanta, en tu balón, lo que tú quieras, y lo infla. También tenemos alguna otra opción, por ejemplo, en la parte derecha tengo este que es nuevo, relativamente me llegó ayer, que pues su funcionamiento es bastante similar uno con el otro. Primera cuestión en este video, te digo, ¿funcionan estos dispositivos para inflar las llantas? Relativamente sí. ¿Cuántas llantas puedes inflar con la carga completa? Pues esto va a depender un tanto de cuánta presión quieras en tus llantas. En este caso, este automóvil cuenta con las 4 llantas, ¿no? Pero las 4 más o menos las calibra lo que son 30 PSI, 20, 29, algo es por el estilo, y lo he puesto a prueba. Básicamente podría decirte que podría inflar 2 llantas de 0 a 100. O sea, hace de 0 a 30 PSI en aproximadamente unos 15-20 minutos. Y esto no es por cuestión del tiempo tal cual, de que tú lo dejes conectar y se tarde 15 a 20 minutos. Sino que el otro punto es de que estos dispositivos por su funcionamiento se calientan mucho o pueden calentarse mucho. Y si tú los dejas que se sobrecalienten, puedes dañarlos y que a la próxima que tú quieras utilizarlos ya no te funcionen. Por lo que yo recomiendo utilizarlos no más de 5 minutos de manera continua. Y una vez haya pasado este tiempo, los apagues, los dejes descansar unos 3 minutos, 5 minutos para que se enfríen y pues de la siguiente manera puedas volver a inflar tu llanta y así periódicamente, ya que si tú lo dejas conectado que trabaje de 0 a 30 PSI o a 20 PSI, o sea, hace de 0 a 100 que te infla la llanta, pues esto se va a sobrecalentar y pues directamente lo vas a descomponer, lo vas a arruinar. Pero tal vez te preguntarás por qué se calientan. Pues bueno, directamente a lo que es su funcionamiento, yo ya lo he abierto. Tienen un motor. Ese motor lo que hace es estar activando lo que es un pistón, más o menos este tipo como de funcionamiento que hago con mi dedo, y empuja lo que es el aire. Como esto se activa muchísimas veces durante muy poco tiempo, pues esto se sobrecalienta y como no tiene una manera como de disipar ese calor o de sacar ese calor, pues todo el calor se encierra aquí y por lo tanto, pues te digo, si lo utilizas de manera continua durante mucho tiempo, pues puede llegar a sobrecalentarse, quemarse y derretirse o descomponerse. Ahora, pasando con lo que es la batería o lo portátil, ¿cuánto te dura lo que es la carga completa de este tipo de dispositivos? Pues bueno, esto va a depender un tanto del dispositivo, ya que no es lo mismo este que tengo aquí a ese que tengo allá. Este podría verse un poquito más grande, un poquito más robusto, pero todo va a depender del nivel de carga que tenga lo que es la batería y lo que soporte la batería. Este dispositivo en cuestión, te digo, puedes llenar a lo que son 2 llantas más o menos como de 0 a 100 y por cuestiones de batería. Esto se gasta muy rápido, la batería se consume muy rápido y ahí podría estar la justificación del por qué no tenga como un ventilador o algo que saque ese calor que se genera en el interior, ya que si añadimos lo que es un ventilador para ayudar a todo esto del calor y demás, podría que la batería dure muchísimo menos. O sea, sí que si me infla 2 llantas completas, lo que es compresor o esta mini bomba de aire, pues con el ventilador tal vez me inflaría solamente una. Así que bueno, el nivel de carga estando aún al 100% se va a ver muy disminuido, ya que pues consume mucha batería. Y te digo, solamente podría inflar lo que son 2 llantas. Este tipo de dispositivos no está diseñado para utilizarlos mientras se está cargando, por lo tanto es que si lo vas a conectar a lo que es el cargador, que en este caso lo tenemos aquí en la parte de arriba, no lo utilices. ¿Por qué? No sé, pero vienen las instrucciones que no es recomendable utilizarlo mientras se está cargando. Ahora, entonces, en cuanto a lo que es toda esta información que te he dado, recomiendo comprarte lo que es un mini compresor o esta mini bomba de aire, cuestiones así. Pues bueno, directamente ya va a depender de ti. Esto yo lo recomiendo más como una herramienta de emergencia, te digo, por si en algún dado caso en la carretera, cuestiones así, o si en tu casa tienes pues cuestiones de que las llantas se te bajan mucho de aire, pues sí te lo recomendaría. Para
Ya que te digo que esto pues directamente te puede inflar lo que es la llanta de un automóvil, de tu moto, de tu bicicleta, lo que tú quieras. Pero ahora, si estás buscando alguna opción para inflar lo que son llantas, yo te recomendaría optar más por lo que son una con más funcionalidades. Tal vez estas las puedes encontrar un poquito más costosas o más caras dependiendo de dónde vivas. Pero por ejemplo, este que tenemos aquí tiene la función para inflar lo que son llantas, te digo, de automóvil, de bicicleta, de motocicleta. Pero además de todo esto también contamos con lo que es una linterna. Misma linterna que la tenemos en la parte izquierda para cuestiones de que no se te agarró la noche y quieras moverle algo al automóvil o tengas que ver algo, pues aquí tienes la opción para activar lo que es una linterna. También tenemos lo que es una opción para el cargador de nuestro teléfono. Podemos conectar aquí lo que es nuestro cable USB y ahí lo podemos cargar. También tenemos alguna opción de arrancador, por si tu moto, si tu automóvil no arranca por baja batería, cuestiones así, conectamos lo que es el accesorio que nos viene pues ya incluido, que es para conectarlo a lo que es la batería del automóvil y pues de esta manera permitirnos poder hacer el intento de arrancarlo de nuevo y pues seguir nuestro camino, ¿no? Te digo, pues ya será cuestión tuya si lo quieres comprar. Te digo, es más, yo lo veo más que nada como una herramienta de emergencia, más que pues para otra cosa, ¿no? Ya dependerá tú si lo quieres comprar o no. Te he dicho las características que no me gustaron o de lo que más destaca por si quieres comprar uno. El sobrecalentamiento, la poca durabilidad de la batería, que sí te infla las llantas, pero pues debes esperar cada cierto tiempo para que esto no se sobrecaliente y se queme o se derrita, etcétera. Pues bueno, al final de todo esto la decisión es tuya. Ya te he dicho los pros y los contras de todo esto, así que bueno, espero el video te haya gustado, te haya servido y nos vemos en la siguiente en una próxima ocasión. Mi nombre es Jorge Romero y recuerda que subo video cada semana. Adiós.